Ya, buenas tardes, jóvenes. Bueno, mi nombre es Jesús Díaz, soy docente de la Cátedra de Fisiología y vamos a hoy día a empezar la parte que corresponde a el área de fisiología, ¿no? Ustedes ya seguramente han tenido clases de anatomía, ¿no? Y de histología, ¿no? Este curso de morfofisiología comprende en realidad tres cursos, es uno solo, es anatomía, histología y fisiología, cada uno con su peso, creditaje respectivo. Las teorías van a ser los días viernes para ustedes. Ustedes son el grupo 1. Sí. Y para el grupo 2 son los sábados, ¿no? Hoy día ha habido una confusión de aulas. Siempre las clases van a ser acá en esta aula, ¿no? ¿Quién es el delegado de este grupo? Mike. Se está viendo si se puede cambiar de aula. Ahí, para que todos en la puedan- programación figuraba otra aula, allá en el segundo piso, en la facultad de medicina. A nosotros nos figura esto. Siempre va a ser acá en las clases. Parece que sí. Ya. Ok. Entonces siempre nos vamos a encontrar en este salón. Bien. Bueno, el curso de morfofisiología, en lo que se refiere a fisiología, comprende 3 capítulos, ¿no? El capítulo de hematología, o sea, fisiología de la sangre, el capítulo de neurofisiología y el capítulo de fisiología endócrina. ¿De acuerdo? Ya cuando ustedes lleven morfofisiología 2, ahí ya se verán los otros capítulos que faltan, que son fisiología respiratoria, fisiología digestiva, ¿no? Fisiología urinaria y la parte de imunología. Eso lo verán en el curso siguiente, próximo semestre. Bueno, ahora así lo han diseñado, ahora los cursos. Entonces tenemos que avanzar de acuerdo a lo que está programado. Entonces, en lo que es fisiología de la sangre, vamos a tener 4 clases, ¿no? 4 clases. Hoy día vamos a ver la parte de generalidades de la sangre, ¿no? Generalidades de la sangre. La sangre es un tejido líquido. Es un tejido líquido que se encuentra circulando dentro de los vasos sanguíneos. Nunca sale. ¿No? Nunca sale de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si sale? Por alguna razón, la sangre se sale de los vasos sanguíneos. Eso se llama hemorragia. Eso es normal, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra circulación es cerrada. Esa es una de las características de nuestra circulación, que es cerrada, ¿no? Porque nunca la sangre sale del vaso sanguíneo, nunca debe salir. ¿De acuerdo? En otros seres vivos, la circulación puede ser abierta, ¿no? Puede inclusive intercambio con la piel, pero en el ser humano es cerrada. ¿De acuerdo? Y a través de los vasos sanguíneos, la sangre llega a todas las células del cuerpo, a todititas. Ninguna célula del cuerpo deja de recibir sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si por alguna razón la sangre no llega a un determinado sector de nuestro cuerpo? Por ejemplo, una trombosis, un infarto. Se obstruye un vaso sanguíneo y la sangre no llega a ese sector. Entonces, ¿qué pasaría? El tejido muere, claro. El tejido muere. Eso es un infarto. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se obstruye una arteria coronaria, ¿no? Se obstruye una arteria coronaria y la sangre no llega a ese sector irrigado por esa rama de la coronaria. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese sector del corazón se muere. O sea, hay un infarto. Entre más grande sea el vaso sanguíneo que se obstruye, más grande será el infarto. ¿No sé? ¿De acuerdo? ¿Es así?
porque a través de la sangre llegan todos los nutrientes, el oxígeno y todas las sustancias que las células requieren. Aparte que las células también eliminan desechos. Producto del metabolismo propio celular, todas las células elaboran desechos que no se pueden acumular en el cuerpo. Esos desechos salen también a la sangre, ¿no? Llámese, por ejemplo, ¿qué cosa podría ser un desecho? CO2, ¿no? La urea, la creatinina, la bilirrubina, el ácido úrico. Son sustancias que ya no le sirven al organismo, ¿no? Y se tienen que eliminar del cuerpo, pero primero tienen que salir a la sangre. Se transportan en la sangre y de ahí llegan, por ejemplo, a los riñones. Y los riñones ya lo eliminan finalmente a través de la orina. O sea, un medicamento que estés tomando, ¿no? De repente la gente está resfriada, está tomando su Panadol. ¿Sí? Bueno, algún medicamento que haya tomado. Toma un Panadol porque le duele la cabeza. Toma un Panadol para hacer amor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese medicamento se metaboliza, ¿no es cierto? Y luego se absorbe. ¿Y por dónde va a circular? Por la sangre. Llega hasta las células respectivas, corrige, ¿no? Corrige algo en las células y después que ya cumplió su función, ese medicamento ya metabolito que ya no tiene acción, ¿cómo se elimina del cuerpo? Puede ser a través de la orina. Y todo ese transporte de ese medicamento ha sido netamente a través de la sangre, ¿no? La sangre también transporta sustancias reguladoras, como son las enzimas, las hormonas, sustancias que regulan diversas funciones del cuerpo. ¿Qué otra función tiene la sangre? Bueno, también la sangre tiene una función de defensa, ¿no? Claro, nos defiende contra agentes extraños, bacterias, virus que puedan entrar, ¿no? Y eso porque en la sangre hay células y hay moléculas de defensa, células que nos defienden contra agentes extraños. ¿Qué células de defensa tenemos? Los leucocitos, ¿no? Dentro de los leucocitos están pues los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Los linfocitos, claro, etc., ¿no? Y dentro de moléculas de defensa tenemos, hay proteínas, ¿no? De defensa, los anticuerpos, inmunoglobulinas, las moléculas de complemento, etcétera, etcétera, ¿no? Citoquinas, etcétera. La sangre también regula la temperatura corporal. Cuando tenemos fiebre, la sangre circula más rápido, porque actúa como un refrigerante. La sangre también regula el equilibrio ácido-base. Ustedes saben que el pH de la sangre tiene que estar dentro de un rango y no puede salirse de ese rango, ¿no? El rango en el cual debe estar el pH normal de la sangre, ¿cuál es? 735, De 735 a 745. Claro. Yo sé que si eso baja, por ejemplo, estés en una guardia hospitalaria, llega un paciente mal, en estado crítico, y le haces un estudio de gases arteriales, y el pH, el resultado te dice pH 7.2, escucha, un paciente con un pH sanguíneo de 7.2, eso ya es una acidosis, y una terrible acidosis. Entonces, tienes que corregir eso, si no el paciente se muere. Y mira, pero si lo normal es 7.4, bueno, que tenga 7.2, pues está por ahí, pero no es mucho tampoco, ¿no? No,
Es bastante. Es bastante. 7.2 y es una acidosis tremenda. Como te digo, si no la corriges, el paciente muere. Por eso que la regulación del pH es una regulación muy fina, muy precisa. No podemos variar mucho el pH, casi nada. ¿Y quién se encarga de mantenerlo siempre el pH dentro de lo normal? Pues hay sustancias dentro de la sangre que se encargan de que siempre el pH esté dentro de lo normal. Y esas sustancias se conocen como Buffer. Buffer. las sustancias buffer, o sustancias amortiguadoras, o sustancias tampón, que seguramente en bioquímica ya han estudiado. Muy bien. Bueno, a criterio personal, lo ideal sería que lleve primero bioquímica y después lleve física. Siempre ha sido así. Ahora lo lleva a la parte. Bueno. Y bueno, etcétera, ¿no? La sangre tiene un montón de funciones. Un montón de cosas. ¿Ya? Okay. Entonces, ahí tenemos todas las funciones que la sangre tiene. Todas son importantes. ¿Y cuál es la función más importante de la sangre? Bueno, no podemos dar una respuesta porque todas las funciones que cumple la sangre son importantes. ¿De acuerdo? Si se altera alguna de ellas, eso nos provocaría una enfermedad, alguna alteración. Si todo está normal dentro de la sangre y por supuesto dentro de mi cuerpo, entonces decimos que el organismo se encuentra en homeostasis. El concepto de homeostasis es un concepto netamente fisiológico. Netamente fisiológico. Homeostasis es el equilibrio del medio interno. Equilibrio del medio interno. ¿Y qué cosa es el medio interno? Fisiológicamente hablando, el medio interno es todo lo que rodea nuestras células. Todo lo que rodea nuestras células. Porque nuestras células no están en contacto directo con el medio externo. Ninguna. Ninguna célula está en contacto directo con el medio externo. Salvo que seamos un protozoario, un organismo unicelular, una ameba. ¿Te han llevado parasitología? ¿Cuándo he llevado parasitología? Los organismos unicelulares, bueno, en el colegio que se llama, los organismos unicelulares se llaman protozoarios, ¿sí o no? Protozoarios. Por ejemplo, la ameba. Es así. Una ameba sí está en contacto directo con el medio externo, porque es una sola célula. No le queda otra. Coge los nutrientes del medio externo, elimina sus desechos al medio externo. Pero nuestras células no. Ninguna de nuestras células está en contacto directo con el medio externo. Todas tienen algo que las rodea, que los separa del medio externo, que es el medio interno. Así es. El medio externo, luego viene el medio interno y ahí vienen las células. El espacio intracelular. Por eso que al medio interno también se le llama espacio extracelular. Y dentro del espacio extracelular está el espacio vascular, ocupado por la sangre, y el espacio intersticial, que es el que está entre una célula y otra. Ese es el espacio extracelular, o también llamado medio interno. Entonces lo que hace la sangre es regular todas las sustancias, mantener en equilibrio todas las sustancias, no dentro de la célula, no, sino en el medio interno, o sea, en el espacio extracelular, ahí. ¿De acuerdo? Y
Y cuando todo está en equilibrio, en ese medio interno o espacio extracelular, decimos que el organismo se encuentra en otros. Así es. ¿Ya? Bueno. A ver, caballero. Una pregunta así suelta, ¿no? ¿Cuánto, si imaginariamente le sacamos toda la sangre de su cuerpo, qué cantidad de sangre más o menos tendrá en todo su cuerpo? De 5.5 litros. 5.5 litros. Ya. Usted, caballero, ¿cuánto de sangre tendrá en su cuerpo? Más o menos. De 5 a 6 litros. ¿Usted, señorita? 4 punto algo. O sea, usted tiene menos sangre que el caballero. Ya. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? O sea, ¿de qué depende? La cantidad. Claro. La cantidad de sangre que tenemos depende de nuestro peso, de nuestra masa corporal. Entonces, para ser más exactos, usted conoce su peso. ¿Cuánto pesa usted, caballero? 80 kilos. 80 kilos. ¿Sí? 80 kilos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber exactamente cuánto de sangre debe tener en su cuerpo, saco el 7%. ¿No? El 7%. ¿Ok? El 7%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto será? El 7% de 80. 5.6. ¿No? 5.6. Otra manera es multiplicar peso por 70 mililitros. ¿Ya? ¿Okay? Otra forma. Y obviamente, dependiendo del peso que tiene la persona, por ejemplo, si la señorita, por ejemplo, pesara 40 kilos, peso pluma, ¿no? Peso pluma, ¿no? Claro, 40 kilos, o ya 50 kilos, tendría 3 litros y medio. 3 litros. Bueno, y eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si el caballero va, supongamos, tiene un familiar que se ha puesto mal en el hospital, ha tenido un accidente, un familiar suyo, un primo, un amigo, ha tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, ha perdido mucha sangre en ese accidente, ¿ya? Y lo van a operar, tienen que operar de emergencia, y se sabe que necesita donantes de sangre. Ha perdido mucha sangre su amigo, su familiar, así que necesitamos 4 donantes de sangre. Dependiendo, ¿no? En el hospital siempre, toda operación que realicen, dependiendo de la magnitud de la operación y del tipo de operación que se realice, más o menos el médico calcula cuánto de sangre podría perder el paciente en esa operación. Entonces pide donantes para que en algún caso que haya una hemorragia dentro de la operación, lo reponemos inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que a su familiar lo van a operar, no sé, de un traumatismo hepático, algo que requiere bastante sangre, debe 4 donantes. Usted va, no, yo por mi amigo, se presenta usted al banco de sangre y dice, mire, por mi amigo yo lo quiero mucho, a mi amigo, ¿no? Yo quiero dar doble cantidad de sangre. Porque lo normal cuando usted dona sangre, te sacan una cantidad estable o te sacan, dependiendo de cuánto pesas, te sacan una cantidad variable. A todos los sacan por igual. Así es. En un banco de sangre, usted va a cualquier hospital y siempre te van a sacar la misma cantidad de sangre, que es 450 mililitros. O sea, en la práctica siempre te dicen es medio litro. Porque muchos donantes preguntan. ¿Cuánto de sangre te van a sacar? Medio litro. Y eso me va a afectar. Escucha, de repente me sacan medio litro y me desmayo, me caigo. ¿No? O no tiene por qué afectarte. O a algunos sí les afecta, a otros no.
¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, a usted, caballero, si usted tiene 80 kilos de peso y tiene 5.6 litros de sangre en su cuerpo, si le sacamos medio litro en una donación, ¿le afecta o no le afecta? De repente dona usted medio litro, ya está con mareos, se cae, se desmaya. No. Medio litro, yo tengo 5.6. Me saca medio litro, me dice, nada. Sáqueme doble, dice. Sáqueme doble. Por mi amigo, quiero donar el doble. No se puede. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el parámetro? El parámetro es que cuando usted dona sangre, miren, ahí está, la cantidad que te extraen es 450 mililitros. Y antes de que tú dones, te van a hacer una serie de preguntas, ¿no? Te hacen una encuesta y tienes que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, tienes que ser mayor de edad, en primer lugar. Tienes que pesar más de 50 kilos. Tienes que estar sano, no tener enfermedades, no tomar medicamentos, no estar con fiebre, no tener tatuajes en el cuerpo, no haber viajado recientemente a zonas endémicas, bueno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces acá el caballero dice, yo cumplo todo. Yo estoy sanito, no tengo ninguna enfermedad ahorita, no estoy tomando medicamentos, no, me siento bien. ¿No? Y bueno, procedemos a extraerlo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, mira, si nosotros le sacamos este medio litro de sangre a nuestro amigo que tiene 80 kilos, ese medio litro que le estamos sacando representa un 8% de su volumen total de sangre. Le estamos sacando el 8% de su volumen total. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Pero si yo le saco sangre, por ejemplo, acá a la señorita que pesa 40 kilos, ¿no? Okay. No se moleste. Supongamos, ya, vamos a suponer que usted pese 40 kilos. Si usted pesa 40 kilos, usted va a tener 2.8 litros de sangre en su cuerpo. Y si le saco medio litro, ese medio litro es el 16.1% de su volumen total. ¿Ya? Y eso dirá usted ¿qué? Lo que pasa es que se han hecho estudios que el ser humano cuando pierde el 12% más de su volumen, así de forma brusca, porque la donación es una pérdida brusca de sangre. Si te sacan el 12% o más de tu volumen de sangre bruscamente, vas a tener síntomas, te vas a poner mal, vas a tener mareos, vas a tener desvanecimiento, vas a ver borroso, ¡pum!, te vas a desmayar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es de que en los bancos de sangre, ninguna persona que tenga menos de 50 kilos puede donar. Porque miren, una persona que tiene 50 kilos, le sacamos medio litro y le estaríamos sacando 12.8%. Podría tener síntomas. Y si tiene 60 kilos, bueno, si tiene 60 kilos, ya le estaríamos sacando el 10.7%. Entonces ahí sí podría ser, ¿no? Ahí sí podría ser. Aunque eso no exime, ¿no? Hay donantes que donan sangre y se desmayan. Sobre todo los que no guardan el reposo respectivo. Seguramente si alguno de ustedes ha donado sangre alguna vez, después de la donación, ¿ya terminó la donación? Sí. Ya. Quédense ahí echadito 15 minutos. ¿No es cierto? Repose. No se vaya a levantar. Repose 15 minutos. Lo volvemos a chequear. Si está bien su presión, su frecuencia cardíaca, recién se puede ir. ¿No? Pero ¿qué pasa? Hay donantes que están apurados. Llegan a donar sangre, por ejemplo, piden permiso de trabajo. ¿No?
vengo a donar para tal persona. Ya, termina la donación, ya me voy. No, un momento. Tiene que esperar 15 minutos. Estoy apurado, señorita. Yo me siento bien. No tengo nada. Me siento bien. Me voy. Y como hay tanto, quédese. Y como hay tantos donantes a veces en el hospital, el donante se la ve a la enfermera que está media distraída y ¡fum! Se sale. Se sale. Y a veces, bueno, ya, claro, se sale y se va. En algunos casos se ha visto de que el donante está saliendo y ¡pum! Se cae en la puerta. Se cae en la puerta. Tiene que asistirlo, tomarle la presión, volverlo a la camilla. Tiene que reposar. Se levantó muy rápido. Se levantó muy rápido. Entonces, esto es algo que teóricamente se puede dar, ¿no? Pero esto no exime que siempre, a pesar de que tienes más peso, también te podría ocurrir. Se podría ocurrir. ¿De acuerdo? La sangre tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes, que son el componente sólido y el componente líquido. El componente sólido son los elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y la parte líquida es el plasma. El plasma. ¿Yo puedo separar los dos componentes de la sangre? Sí. Claro, sí se puede. Es fácil. Yo le saco sangre a una persona en un tubo, ¿no? En un tubo que tenga anticoagulante, ¿no? Mezclo bien y lo dejo reposar. Lo dejo reposar ahí, digamos, 1 hora, 2 horas. Y vamos a ir viendo ahí cómo por sedimentación la parte de los elementos formes se va para abajo y la parte que queda encima del sobrenadante es el plasma, ¿no? Ahora, yo no quiero esperar pues horas para que ocurra esto. Entonces hay una forma de acelerar este proceso. Claro, así es, centrifugando la sangre. Entonces lo meto los tubos en un aparato que es una centrífuga, ¿no? Y acelero el proceso. En 5 minutos de centrifugación ya se separan completamente los componentes de la sangre, ¿no? Y si una persona está con una buena cantidad de glóbulos rojos, de hemoglobina, o sea, no está anémico ni policitémico, está con una cantidad normal, entonces el hematocrito más o menos va a ser el 45%, que es la cantidad de elementos formes de la sangre, más específicamente la cantidad de glóbulos rojos. ¿Ya? Hematocrito 45% y el plasma sería el 55%. Entonces, más o menos es la cantidad normal. ¿Ya? Más o menos. Ok. Siempre y cuando el tubo con que extraiga la sangre tenga un anticoagulante. Porque si es un tubo de vidrio sin anticoagulante, yo le saco la sangre ahí, ¿y qué va a pasar? Se coagula. Igual los centrifugo, la sangre y también se van a separar dos componentes, el componente sólido y el componente líquido. Igual se separa, solamente que el componente líquido ya no va a ser plasma. Igualito se va a separar, igualitito, de acá, igualitito. Pero el componente líquido ya no se va a llamar plasma, sino se va a llamar suero. Así es, muy bien. Ya, esto es lo que les estaba comentando de los espacios, ¿no? Tenemos el espacio intracelular, el espacio extracelular. El agua, por ejemplo, en el espacio extracelular es el 40%. En el intracelular, acá está. El 40%, de este 40%, el espacio intracelular, el 20% está en el extracelular. Y eso representa el 60%. Más o menos, si a ti te preguntan de la masa corporal total, ¿qué porcentaje es agua? 60%, más o menos.
¿no? De nuestro 100% de masa corporal, el 60% es agua. Esto es siempre y cuando sea un adulto, ¿no? Un adulto, porque el niño recién nacido es un poco más, 70, 80, que el recién nacido llega a ser casi 100%. En el adulto mayor baja un poco, es menos, es 60, 50. Pero bueno, en promedio es 60. Y de este 60, 40 está en el intracelular y 20 en el extracelular. Y de este 20, 15 en el intersticial y 5 en el vascular, es el plasma, la parte líquida de la sangre. Entonces, si me preguntan qué porcentaje de la masa corporal total es plasma, 5%. Pero si me preguntan qué cantidad de sangre, 7%. ¿Se dan cuenta? Ya, es diferente la pregunta. ¿Y en el plasma qué hay? En el plasma qué hay? En el plasma hay un sinnúmero de componentes. Pero si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en los electrolitos, ¿no? Acá solamente estamos viendo la composición de los electrolitos en el plasma, comparándolo con la concentración de los mismos en el intersticial y en el intracelular, ¿no? Ok, solamente acá estamos poniendo electrolitos, ¿no? ¿Sí me entienden? Bueno. Electrolitos, ¿qué son los electrolitos? Iones. Ah, es que no ha llegado bioquímica todavía. Ya, a ver. Bueno, serían moléculas o átomos con alguna carga química. Carga eléctrica. Carga eléctrica. Muy bien, así es. Cualquier átomo, muy bien, cualquier átomo o molécula que tenga una carga eléctrica. Se llama electrolito o se llama ion. Ion. ¿No? Y si tiene carga positiva, se llama cation. Si tiene carga negativa, se llama anión. El sodio, por ejemplo, tiene carga positiva, es un cation. El cloro tiene carga negativa, es un anión. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber un equilibrio entre los cationes, que estarían acá a la izquierda, y los aniones, que estarían a la derecha. ¿Ves? Siempre hay un equilibrio. Siempre hay un equilibrio entre la cantidad de cationes con los aniones, tanto intracelular como extracelularmente. ¿Ya? Okay. A ver, alguien que me diga qué diferencia así notoria puede observar entre la composición del intracelular y del plasma. A ver. Ah, muy bien, muy bien. Acá la señorita ha observado que el sodio es totalmente diferente, ¿no? Miren la cantidad de sodio que hay en el intracelular. Uy, poquitito. 10.000 equivalentes. Y en el plasma, 142. ¿Qué tal diferencia? Por eso dicen que el sodio básicamente es un ion extracelular. Casi todo está en el extracelular, casi nada hay dentro de la célula, ¿no? Ya, otra diferencia así bien notoria, el potasio. El potasio es al revés, ¿no? Mira, dentro de la célula hay 150 de potasio. ¡Wow! Y en el plasma, ni está acá, un poquitito, 4. O sea, el potasio es básicamente un ion intracelular. Y hay algo, ¿no? Hay algo, ustedes deben saber, hay algo en la membrana de las células que hace, ¿no? Claro, hace que siempre el sodio esté afuera. Si se entra sodio, no, lo bota. Y si entra, y si sale el potasio, lo mete. ¿No? Esa es la bomba. Claro. Ok. Muy bien. Y entre el plasma y el intersticial, ¿habrán notado alguna diferencia? Yo creo que son casi iguales, ¿no?
entre el plasma, ahora compara el plasma con el intersticial. Son casi iguales, ¿no? ¿O no? No hay una diferencia notoria, ¿o sí? Tiene más cloro el intersticial. Hay más cloro, sí, pero no es mucho, ¿no? No hay mucha diferencia, de 102 a 115. Yo me refiero a alguna diferencia notoria. Digo nada. ¿O sí? Está abajo, pero no identifica. Proteínas. Proteínas. Las proteínas también pueden funcionar como iones, ¿no? Si se cargan. Las proteínas generalmente se cargan negativamente, por eso tienen un signo negativo. Mira, las proteínas acá, su concentración 17, y en el intersticial no hay proteínas. Uno, ¿no? Casi no hay. ¿Dónde está? Acá. Ahí, abajo. Casi no hay. Casi no hay. Y eso es importante, porque en el plasma, y eso es lo que... ¿Por qué hay tanta proteína en el plasma y no hay proteínas prácticamente en el intersticial? ¿Por qué? Porque hay algo, acá en el plasma hay algo que retiene a las proteínas y no lo deja salir del plasma. La albúmina. Ajá, muy bien. Yo creo que nos estamos entendiendo bien, jóvenes. ¿Ah? La albúmina. La albúmina. La albúmina es una proteína abundante en el plasma. Es la proteína más abundante del plasma. Y una de sus funciones es retener agua. Retener agua. Evita que el agua se escape del plasma. ¿De acuerdo? Por eso que hay enfermedades, jóvenes, donde el agua se sale del plasma porque la albúmina disminuye su concentración en la sangre. Entonces es una hipoalbuminemia. ¿No? Ocurre en muchas enfermedades, en enfermedades renales, en enfermedades hepáticas, por ejemplo, en una cirrosis hepática. En una cirrosis hepática, una característica del paciente que tiene edemas. ¿Qué cosas son edemas? ¿Han escuchado hablar? Edemas. La piel hinchada, la cara hinchada. ¿Por qué? Porque está reteniendo agua. ¿Dónde? En el intersticial. Si el agua se acumula en el plasma, no se nota. Si el agua se acumula en el intracelular, tampoco no se nota. Pero si el agua se acumula en el intersticial, ahí sí se nota. Se nota. El médico, el paciente tiene edemas. Tiene edema en piernas, en brazos, en cara. Le hace un examen de sangre y la albúmina está en el suelo. No, paciente con cirrosis, la albúmina está muy baja. Entonces, como no hay quien retenga el agua, en el plasma se sale. Se sale del plasma al intersticial y eso provoca los edemas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la composición del plasma, usted me dice, ¿qué componentes tiene el plasma? Uf, la lista es larguísima, mira, la lista es larguísima. Tenemos, bueno, ya hemos hablado de cationes y aniones como elementos inorgánicos, pero también hay elementos orgánicos. La albúmina, estamos hablando de la albúmina. La albúmina, su concentración debe estar en 3.5 a 5.5 en la sangre. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted le hace un dosaje de albúmina a un paciente? Usted le solicita un dosaje de albúmina y le sale en 2 gramos. ¿Qué dice usted? 2 gramos. Hipoalbuminemia. Muy bien. Entonces, ¿qué esperaría usted encontrar en ese paciente? Edemas. Muy bien. Claro. Y entre más baja esté la albúmina, más edematoso estará el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué harías tú
estás frente a este paciente con edemas. ¿Qué le suplís? Albúmina. Lógico, ¿eh? ¿Ve cómo la fisiología te ayuda? La fisiología te ayuda y te va a ayudar en el transcurso de toda tu carrera. El médico que no sabe fisiología está perdido. Así, crudamente se lo digo, es la verdad. Pero todos los cursos son importantes, ¿no? La anatomía, no es que esté yo soslayando, ¿no? Otros cursos, todos son importantes. La anatomía, la histología, la bioquímica, la parasitología, todo es importante. Pero la diferencia, por ejemplo, hablando de las ciencias básicas, anatomía, histología, bioquímica, fisiología, la única ciencia que te hace pensar es la fisiología. Porque anatomía es full memoria, ¿no? Que, ¿cómo se llama el hueso? ¿Cómo se llama esta apófisis? La inserción de salud. Todo es memoria, ¿no? En histología también, memorizar. En bioquímica también todo es memoria, ¿no? Las reacciones químicas, cuántos ATPs. Pero fisiología sí te hace pensar. ¿De acuerdo? Por eso que te sirve tanto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, a este paciente que está con hipoalbuminemia, está con edemas, tú dices, ¿no? Entonces, a este paciente para corregir el edema, le tengo que poner albúmina. ¿No es cierto? Tengo que poner albúmina. Muy bien, pongámosle albúmina. Pero resulta que ya este es un dato adicional, ¿no? Las ampollas de albúmina son muy caras. Son sumamente costosas. Una ampolla de albúmina pues, cuesta 1000 soles. Y ese paciente puede requerir 2, 3 ampollas diarias. Entonces, muchas veces los familiares no tienen el presupuesto para poder comprar albúmina en ampollas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Es ponerles algún componente de la sangre que tenga albúmina. El plasma, claro, de otra persona, o sea, del banco de sangre. Entonces, póngale 2, 3 unidades de plasma al paciente. Entonces, porque en el banco de sangre, tú no vas a ir y decir, bueno, el paciente requiere una transfusión, denme, por decir, 2 unidades de sangre O positivo. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Si tú cuando seas interno o cuando veas un paciente con hemorragia te dicen, ay, hablamos de sangre, a pedir sangre. Vas, deme 2 unidades. ¿Qué grupo sanguíneo es el paciente? O positivo. ¿Qué necesita, doctor? Te dicen en el banco de sangre. 2 unidades de sangre. ¿Pero qué sangre total? Sí, sangre total. El paciente está con hemorragia. Te van a mirar raro. Porque ya ningún médico prescribe sangre total, actualmente. Hace 20 o 30 años tal vez sí, pero ahora ya no. Nadie prescribe sangre total. Además que los bancos de sangre no tienen sangre total, porque toda sangre que entra la fracciona inmediatamente. Tú, por ejemplo, donas sangre, tu sangre primero la chequean que no tenga ninguna enfermedad infecciosa, ¿no? HIV, sífilis, HTLV, HIV, ninguna de esas. Ya. Listo, bueno. Antes de ponerla en conservación, esa sangre, primero la fraccionan. Le separan el paquete globular, del glóbulo rojo, le separan el plasma, le separan las plaquetas. Y del plasma sacan el plasma fresco congelado y el crío precipitado. O sea, a todos las sangres donadas las separan en esos 4 componentes. Entonces, en los bancos de sangre tienen clasificado, ¿ya? Paquete globular, por acá plasma, porque se conservan a temperaturas diferentes. ¿No es cierto?
el plasma, por ejemplo, lo conservan a menos 50 grados. Las plaquetas, eso tiene que estar al medio ambiente. Si lo pones a refrigerar, las plaquetas se mueren. Tiene que estar al medio ambiente. Es creo precipitado. Entonces, por eso te digo, tú vas y le dices, quiero sangre O positiva. ¿Qué componente tiene? Sangre total. Sangre total. No hay sangre total. Tiene que decirme, doctor, qué componente tiene. Quiere de repente paquete globular, de repente quiere plasma, ¿no? Concha, voy a regresar, el doctor me dijo que el componente. Regresas. Entonces dicen, pídeme un paquete globular, pues. Sí, quería hacer una... Sí, por ejemplo, lo que mencionó en cuanto a las cirugías tipo por accidentes y así, ¿qué paquete se usaría? Generalmente ya le ponen paquete globular. ¿Verdad? Porque cuando hay pérdida de sangre, lo primerito que sufre el organismo es una hipoxia. Es decir, como ya no hay glóbulos rojos, no le llega oxígeno a la célula. Entonces hay que meter paquete globular, meter glóbulos rojos, meter hemoglobina para que el aporte de oxígeno a la célula se mantenga. Es un problema de hipoxia. Si por ejemplo el paciente comienza a bajar su saturación, por eso en una operación tú tienes que medirle la saturación permanentemente al paciente. El paciente está conectado a un monitor, ¿no es cierto? Está conectado a un monitor y ese monitor te está diciendo qué presión tiene, qué frecuencia cardíaca tiene, qué saturación tiene. Si tú por ejemplo ves que la saturación está en 85, escucha, no, métele paquete globular, porque está haciendo hipoxia. Está haciendo hipoxia. Le metes oxígeno y paquete globular, si es que ha habido sangrado. Ahora, suponte que la saturación esté buena. Ese paciente tiene saturación 95%, pero su presión cae. Producto de la hemorragia, su presión baja. De 120 baja a 100 con 80, pues 80 con 40, 50 con 30. El paciente está hipotenso. Entonces, ¿ahí qué le pondrías? No necesitas ponerle paquete globular, porque su saturación está buena. ¿Qué le metería? Plasma, para generar volumen. Claro, en algunas circunstancias necesita las dos cosas. Le puedes poner paquete globular y también de repente también necesita plasma. ¿De acuerdo? Claro. Pero tú tienes que ver qué cosa necesita el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya era solamente para explicar cuál es la utilidad de la lúmina. Ese efecto que la lúmina tiene de retener agua dentro de la sangre, eso tiene un nombre. Esa capacidad que tiene la lúmina de retener agua dentro de la sangre se llama presión oncótica. Muy bien, presión oncótica o presión coloidosmótica también se llama. ¿Ya? Presión oncótica. Entonces, una de las funciones importantísimas de la lúmina es mantener la presión oncótica o coloidosmótica. Muy bien, vamos avanzando más rápido, si no, no vamos a terminar. Bueno, ¿qué proteínas hay en el plasma? Hay las dos más abundantes, son la lúmina y la globulinas. Hay otras más, que luego ya lo vamos a estudiar con más detalle. Y otros elementos también, bueno, aparte de lo que hemos mencionado, gases, electrolitos, nutrientes que se transportan, oligoelementos, urea, creatinina, son sustancias de desecho. Hormonas. Las hormonas, por ejemplo, solamente circulan en la sangre. Las hormonas no circulan en otro lado que no sea la sangre. Factores de la coagulación, esa es otra de las funciones que no les dije. Me comí esa función. La sangre tiene una función de hemostasia. No he dicho homeostasis. Ya sabemos que la homeostasis es el equilibrio del medio interno. Yo he dicho hemostasia. La sangre tiene la función de la hemostasia. ¿No es lo mismo? No es lo mismo.
¿Qué será hemostasia? Cicatrización. No, eso es de la piel. No. Cuando la sangre se coagula. Ya. Caliente. Es un mecanismo de protección. Muy bien. La hemostasia es un mecanismo de protección. ¿Contra qué? La pérdida de sangre. Contra la pérdida de sangre. Muy bien. Contra las hemorragias. ¿Cierto? Cuando tienes una herida, por ejemplo, usted está cocinando, por cortar la cebollita, uy, me corté. Ay, me corté. Y la sangre comienza a salir, ¿no es cierto? Pero si usted no le hace nada, la sangre va a salir, digamos, unos minutos. Y de ahí no va a salir, siempre y cuando su hemostasia esté normal en su cuerpo. ¿No? Su hemostasia está normal, entonces la sangre va a salir durante un tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y luego qué ocurre? ¿Por qué ya deja de salir? Claro, porque se coagula, hay coagulación de la sangre, pero no es lo único que ocurre. Hay vasoconstricción, hay coagulación, ¿no? Y hay agregación plaquetaria. Ocurren tres cosas. Hay vasoconstricción, hay coagulación y hay agregación plaquetaria. Y todo eso evita que la sangre siga saliendo. Se forma como un tapón, ¿no? Ahí donde te cortaste el vaso sanguíneo, se forma como un tapón, producto de todos estos procesos que te digo. Y todo ese proceso se llama hemostasia, en general. La coagulación es una parte de la hemostasia. Es una parte de la hemostasia. ¿Está claro? Y dentro de la coagulación hay sustancias que intervienen. Y esas sustancias que intervienen se llaman factores de la coagulación. Factores de la coagulación. Por ejemplo, fibrina, muy bien. Muy bien. La fibrina. Y un montón. Trombina. Tromoplastina. Hay una lista larga de factores. Bueno, que ya lo veremos en su momento, ¿no? Todos son factores de la coagulación. Y si faltase alguno de ellos, mira, a pesar que son un montón, basta que falte uno de ellos, ya no se produce coagulación. Así estén los demás. Falta uno. No hay coagulación. Tienen que estar toditos. ¿No? Por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar de la hemofilia? Sí. Claro. Muy bien. Un paciente con hemofilia es un paciente que si se hace una herida, no coagula y sangra, tiene que ir de emergencia al hospital. Claro, tiene que ir de emergencia al hospital a que lo transfunda porque la hemorragia no para. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué está alterado en un paciente con hemofilia? ¿Ah? ¿Falta todos los factores de la coagulación? No, solo le falta uno. Tiene todos, menos uno. Que es el factor 8. Muy bien. Por eso que al factor 8 también se le llama factor antihemofílico. Le falta factor 8. Pero todo lo demás lo tiene, normal. Entonces tú dirás, pero ¿por qué pues? O sea, compensa, ¿no? Así es nuestro organismo. Falta uno y no se produce nada, porque es una cascada de coagulación. Una cascada. Uno activa al siguiente, este al otro, este al otro, este al otro. Si falta uno de ellos, ya el proceso no se completa. Así es, no se completa. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, ¿qué señorita dijo? ¿Quién dijo factor 8? ¿Quién dijo factor 8? Ahí está. Muy bien. La hemofilia es una enfermedad genética. De nacimiento la persona no tiene la capacidad de producir factor 8. Nunca la va a tener. O sea, la hemofilia es una enfermedad con la cual naces y mueres. ¿No hay cura? Porque es una enfermedad genética.
Sí, perdón. Me parece que en esa enfermedad las mujeres solo eran portadoras. Ah, ya, así es, muy bien, muy bien. Muy bien, caballero. La mujer es portadora y el hombre damos piñas en ese sentido. Somos los que expresamos la enfermedad. O sea, nunca vas a ver una mujer con hemofílica. ¿Estamos de acuerdo? Porque son portadoras. ¿Y eso por qué será? Porque el gen alterado está ligado al cromosoma X. El gen alterado de la hemofilia está ligado al cromosoma X. Es que lo bueno de la mujer es que tiene 2 cromosomas X. Entonces, ya no hay problema que el gen alterado esté en un cromosoma X, el otro cromosoma X está normal. Entonces nosotros somos piña, porque nosotros tenemos un solo cromosoma X. Si está alterado el gen del cromosoma X, ya está piña, se expresa la emoción. Esas cositas, por ejemplo, de herencia ligada al sexo, eso se llama herencia ligada al sexo. ¿No? Eso le enseñan en genética. Mejor no pregunto si han llevado genética. Ah, ¿sí han llevado genética? Ah, qué bueno. Qué bueno. Dentro de biología. Eso es un curso aparte. Adentro de biología. Búscame las cosas. Embriología y genética. Antes no era así. Antes la genética se enseñaba dentro de biología. ¿Ustedes llevan biología? Ahí se enseñaba. Como un capítulo de la biología. Pero, sí, bueno, de muchas universidades. Bueno, ya depende de la currícula de cada universidad. Bueno, pero no vamos a distraernos en eso. ¿Qué estamos diciendo? Disculpa. La hemofilia. A ver, la señorita que dijo deficiencia de factor 8, ¿no? Así es, deficiencia de factor 8. Entonces, ¿qué haría usted, señorita? Ya usted, ya doctora, está en la emergencia de un hospital haciendo su internado, le llega a un paciente sangrando y los familiares dicen, doctora, es hemofílico. Doctor, es hemofílico, le cayó un pelotazo y mire, por ejemplo, se puede hacer una hematrosis, un hematoma de la rodilla, le cayó un pelotazo. ¿Cómo un pelotazo? Sí, pues, o sea, yo juego fútbol y me cae un pelotazo, no me pasa nada. Pero un hemofílico que se ponga a jugar fútbol, le cae un pelotazo, se le forma un tremendo hematoma, un sangrado. Entonces, ¿qué le aplicaría a usted a ese paciente? Aplicando solo la lógica. Le pondría, por ejemplo, paquete globular. Ya, le tomarías exámenes para ver sus valores de plaquetas. Porque podría ser un problema de plaquetas. Pero, ya, está bien, tu razonamiento está bien. En general se le puede permitir un perfil de coagulación, que no solamente involucra el conteo de plaquetas, sino de muchos parámetros que ya vamos a estudiar. Pero eso es cuando tú no sepas el origen del sangrado. Por ejemplo, me estuvieron haciendo una extracción dental y de repente comenzó a sangrar la encía y no paraba el sangrado. Y tú llegas a la emergencia y dices, ¿usted sufre alguna enfermedad de la sangre? No sé, primera vez que me pasa. O que me sangre la nariz, o que me aparezcan puntos rojos en la piel. Cuando no sepas tú el origen del sangrado, ahí sí. Hay que estudiar a ese paciente y hay que hacerle pruebas para ver cuál es el problema. De repente es un problema, como tú dices, de plaquetas, puede ser un problema de algún factor de la coagulación o algún factor vascular, una vasculitis. Hay que hacer pruebas. Pero en este caso, en este ejemplo, ya sabemos que es un paciente hemofílico. Ya no es su primer ingreso a la emergencia. Ya ese paciente es caserito, como se dice. A cada rato le gusta el fútbol, a pesar que tú le has dicho, oye, no juegues fútbol, pues, no juegues fútbol, porque te puede caer un pelotazo, un patadón, y se te va produciendo hemorragia, porque tú eres hemofílico, ten cuidado. No puedes jugar, no puedes practicar deportes de contacto, por ejemplo.
violento, te puedes caer, te puedes golpear, no. Pero al paciente le gusta el fútbol, ¿no? Por ahí se escapa y se va a jugar fútbol y le cae el pelotazo. Llega llorando con su hematoma en la rodilla. Ya sabes que es hemofílico, no es la primera vez que. Entonces, ¿qué le pondrías? Plasma. Muy bien. Muy bien. Así de simple. Si le falta factor 8 al hemofílico, hay que ponerle factor 8. Así de simple es la cosa. Así de fácil es la medicina. ¿No es cierto? Muy bien. El problema es que el factor 8 viene preparado en apoyo, carísimo. Carísimo. Y a veces no hay. A veces no hay. Llega el paciente con uy, vaya a la farmacia. A la interna, vaya a la farmacia. Le digo que si hay factor 8 en la farmacia. ¿Hay factor 8? Está agotado. ¿Cuándo llega? No sabemos. Así son las farmacias a veces en los hospitales. No hay muchas cosas. Ya, no hay factor 8. Tú le dices piña, le dices al paciente, no hay factor 8. La piña. ¿Ah? No, pues, pero doctor, póngame algo. ¿Cuál sería la alternativa? ¿A qué sea? Plasma, pues muy bien. Plasma. Porque en el plasma están los factores de la coagulación. Y dentro de los factores hay factor 8. Claro, le pones tu plasma de una persona sana, ¿no es cierto? La donación es así. Le pones plasma del banco de sangre, se supone que es plasma de una persona sana que tiene una cantidad normal de factor 8. Pero que resulta, ya como dato adicional, la cantidad de factor 8 que hay en una sola unidad de plasma es muy pequeña. Hay muy poquito de factor 8, que no va a ser suficiente para calmar esa hemorragia. Tienes que ponerle factor 8 pero en mayor cantidad. Entonces, ¿qué hago? Si la cantidad de factor 8 en una unidad de plasma es muy pequeña, le pongo pues 5 unidades de plasma. O 6, mejor. Está bien, pero tampoco puedes hacer eso. Porque si le pones 5 o 6 unidades de plasma, le vas a aumentar demasiado la bolemia y lo vas a llevar a una hipertensión. Le puedes sobrecargar el corazón, sobrecargar el pulmón. No puedes producir una hipertensión pulmonar. No puedes sobrecargar de volumen a un paciente. Entonces, ¿qué hago? Existe en el banco de sangre un componente que es el crioprecipitado. El crioprecipitado, bueno, para que lo entiendan mejor porque el procedimiento no es tan sencillo, pero en resumen, el crioprecipitado es cuando tú sacas solamente los factores de la coagulación de varios plasmas. Solamente sacas los factores de la coagulación y lo almacenas, digamos, lo separas en una bolsa. Ese es el crioprecipitado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te llega un paciente hemofílico y no hay factor 8 en la farmacia, ¿qué haces? Vaya corriendo al banco de sangre y pida crioprecipitado. ¿De acuerdo? Hay que ponerle crioprecipitado. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Bueno, las proteínas que hay en la sangre, bueno, esto lo van a estudiar en bioquímica, ¿no? La clasificación de proteínas. Ya, eso ya lo van a estudiar en bioquímica. Hay proteínas globulares, fibrosas. Las que están en el plasma son globulares, porque son hidrosolubles. Y las más importantes son la albumina, lo que estaba remarcado, la albumina y las globulinas. ¿Cómo se separan las proteínas? Por ejemplo, yo quiero en un paciente determinar de una manera exacta cuánto tiene de albúmina, cuánto tiene de globulinas y qué tipo de globulinas tiene. Hay varios tipos de globulinas. Para ciertas enfermedades es importantísimo saber si hay alguna globulina en particular que esté alterada. Entonces, para hacer esa separación de las proteínas plasmáticas existe un procedimiento que se llama electroforesis. Por carga eléctrica se separan las proteínas y ya tenemos separaditas la albúmina de las globulinas
Y dentro de las globulinas hay varios tipos. Hay alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas. 4 tipos de globulinas. Cada una tiene que estar en una determinada proporción, en una determinada cantidad. ¿De acuerdo? Y tú dirás, ¿eso por qué sirve? Es importantísimo para diagnosticar muchas enfermedades. Muchas enfermedades. Por ejemplo, este es un proteinograma electroforético normal. En cambio acá, por ejemplo, ¿qué cosa estás observando? Mira. Este es un proteinograma normal. Esta es la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas. ¿Ya? Este es un proteinograma electroforético de plasma de una persona sana. Y este es un proteinograma de una persona enferma que tiene una alteración. ¿Cuál será? ¿Qué está alterado? Las gamma globulinas. Muy bien, las gamma globulinas. ¿Ya? Tú identificas que hay una elevación anormal en la zona de las gamma. Si fuera acá en las alfa, no, en la beta no, es en la gamma, en la fracción gamma. Y no está elevada toda la zona gamma, ¿no es cierto? Solamente una sola proteína. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque hay células en la médula ósea, ya vamos a estudiar eso, que comienzan a producir de manera anormal una cierta proteína. Una cierta proteína. Pero no producen diversas proteínas, solamente una. Y eso lo produce solamente un grupo de células. Como son solamente unas células que producen una sola proteína, es una sola clona de células. Una sola clona de células alterada, lógicamente, comienza a producir una proteína anormal. Una gamma globulina anormal. Entonces, eso se llama una gamopatía monoclonal. Estamos frente a una enfermedad, una gamopatía. Gamopatía porque es de la zona de las gamma. Monoclonal porque es una sola proteína que se produce. Gamopatía monoclonal. Y eso, bueno, por ejemplo, el mieloma múltiple. ¿Han escuchado hablar de esa enfermedad? Pueden emplear eso. Mieloma múltiple. Es una gamopatía monoclonal. ¿De acuerdo? Es una enfermedad severa. Es una enfermedad severa. Que se diagnostica, mira, solamente haciendo un proteinograma electroforético. El médico ve esa gráfica y dice, ese es un mieloma. Ese es un mieloma múltiple. ¿Ok? ¿Ven? Así hay patrones. Hay patrones. Por ejemplo, en una inflamación aguda hay un incremento de alfa 1 y alfa 2 globulina. En una inflamación subaguda que ya tenga más días, la alfa 1 se normaliza y la alfa 2 se eleva. En una inflamación crónica, no solamente hay aumento de alfa 1, de alfa 2, sino también de gamma globulina. ¿De acuerdo? En el síndrome nefrótico, un paciente que tenga síndrome nefrótico, ¿qué alteración ves en el proteinograma? Tiene varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene hipoalbuminemia, que también se ve en la cirrosis, ¿se acuerdan? En cirrosis, en síndrome nefrótico hay hipoalbuminemia, por eso dijimos que hay edemas. Entonces, este paciente dice, el médico, está con hipoalbuminemia, debe tener edemas el paciente, ¿no? A ver, chequea, examina al paciente. ¿Tiene edemas? Sí, doctor, tiene edemas. Es por la hipoalbuminemia. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene?
lo notorio en un síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia y la elevación monoclonal de las alfa-2 globulinas. ¿De acuerdo? También hay hipogamma-globulinemia, o sea, sería lo al revés. Hay enfermedades genéticas, inmunodeficiencias. Hay pacientes que nacen con inmunodeficiencias, no producen anticuerpos. No producen anticuerpos. Y al no producir anticuerpos es como que no están indefensos frente a una infección. Porque los anticuerpos son nuestras células, nuestras proteínas, perdón, de defensa. Y los anticuerpos son proteínas. Claro, son proteínas. ¿Y dónde circulan? En sangre. Entonces, si los anticuerpos son proteínas y circulan en la sangre, entonces también deberían ser vistos en un proteinograma. Claro que sí. ¿Dónde están los anticuerpos acá? O inmunoglobulinas. ¿Dónde están? ¿En qué zona? ¿Dónde están? En la zona de las gamma. Por eso que a los anticuerpos también se les llama gamma globulinas o inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué cosa estás observando, por ejemplo, en este paciente? Que debería tener esta cantidad de gamma globulinas, pero no tiene esa cantidad, tiene menos. Tiene menos. Esa es una hipogamma globulinemia. Tiene menos gamma globulinas. Y eso puede ser una inmunodeficiencia. El paciente tiene menos cantidad de anticuerpos. ¿De acuerdo? Ya. Y lo que habíamos dicho, la gamopatía monoclonal, al revés, tiene, pero solamente una clona. Una clona de gamma globulinas se produce. Entonces, esa es la gamopatía monoclonal. Ay, por la moral. En la hepatitis severa, bueno, también hay hipoalbuminemia. Miren, en la cirrosis, ¿no? ¿Qué le habíamos dicho? También hay hipoalbuminemia. Hay imbricación beta-gamma. Se une la fracción beta con la fracción gamma, formando una sola. Eso es típico de la cirrosis. ¿Ok? ¿Hasta qué hora tenemos clases? A 4:20. ¿Sí? ¿Ya acabó? No era hasta las 5:20 de la clase.